4 años. Desde hace 4 años, cada vez que estoy por acá, el Señor bendice mi vida trayéndome aquí con ustedes. Y la ha bendecido grandemente porque lo siento cercano, lo siento parte también de mi salvación, de mi conversión, por supuesto que sí. Y la bendice porque sé que el Señor se hace presente en cada uno de nosotros, precisamente para compartir y bendecirnos en su nombre con lo que nos ha dado a cada uno. Así que los saludo con mucha alegría, con mucho, pero mucho cariño a esta comunidad tan especial. Que Dios los bendiga. Amén. Bueno, me han invitado a compartir con ustedes Asamblea de Servidores. Les voy a hablar en clave de servicio, voy a hablar en clave de formación, de crecimiento para servidores. Un tema bien interesante. Los efectos de Pentecostés en el servidor. En el servidor. Y quiero, para que nos ayude a colocarnos en qué nos vamos a mover, hacer como una claridad. Porque nosotros ese término servidores lo vamos a encontrar en la Biblia en muchos textos, incluso del Antiguo Testamento. Pero no siempre lo vamos a encontrar solo para Israel o para los que tenían fe. De hecho, en el libro de Isaías vamos a encontrar que Dios llama a Ciro su ungido, su servidor. Y resulta que Ciro fue un rey que se llevó esclavo a Israel. Entonces, es interesante entender el término servidores para nosotros. Para nosotros, servidores de la iglesia en la comunidad de la Renovación Carismática Católica. Eso es importante. ¿Y cómo lo podríamos decir? ¿Cómo podríamos nosotros, desde nuestra experiencia, qué es un servidor? ¿O quién es un servidor? A ver, ayúdenme. Voy a correr un poquito más adelante. Con sus palabras. ¿Y cuál es? ¿Y cómo lo puedo decir entonces? ¿Y cuál es? Ya ella dijo una clave, evangelizar. Sí, pero ¿cómo sirvo a Dios? Todo lo que dijeron sirve. Yo voy a decir algo sencillo, no es un concepto, no es una definición, pero nos ayuda a tener claridad, según el padre Benigno Juárez y su libro Formar para Servir, de qué o quién es un servidor. Y como estoy citando a un autor, pues lo voy a leer textualmente, no sea que le cambie yo algo y me meta en un libro. Dice él: es ante todo alguien que conduce a un grupo de personas en la vida de la fe y sus consecuencias. Y su liderazgo o servicio tiene que ver más con la vida misma, escuche bien, que con las ocupaciones. Lo digo de otra manera. Un servidor tiene que ver más con las personas a las que servimos, como decíamos, desde la evangelización, desde la voluntad de Dios, que simplemente una actividad. Eso lo hacemos a través de actividad, a través de un movimiento, ¿cierto? Pero con el objetivo de llevar a las personas a la vida de la fe. Y teniendo presente que llevar a las personas a la vida de la fe tiene unas consecuencias. Y con consecuencias no quiero decir que sean malas. Hermanos, si quieren yo puedo dejar la predicación al hermano, los que quieran la copia, para que pongamos atención y estemos atentos, o se la mando ahora al WhatsApp y él. Teniendo en cuenta que esas consecuencias necesariamente no son malas,
Sino que fíjense, cuando el Señor a usted y a mí nos llamó, haga memoria, vuélvase primer amor, y nos llamó a través de alguien y nos dijeron que le sirviéramos al Señor, eso trajo en nosotros unas consecuencias. Nos preguntamos cómo, nos preguntamos cuándo, queríamos saberlo todo. Y que ojalá sigamos con ese anhelo de saberlo todo, no para acumular, sino para abrirnos a esa gracia de servir. Bueno, quería entonces hacer como esa pequeña introducción o preámbulo. Podría decir algo más, pero compartiré un poco más en el tema de esta tarde con toda la asamblea. Se llama también servidores de Dios. Porque también tengo que tener claro lo que no es un servidor. Para no perderme. ¿Cierto? Para no perderme. Y no quiere decir que quien no sea un servidor no puede participar en la vida de la fe, sino al contrario, para que la dinámica de la comunidad sea mucho más bella, fluida, graciosa, podríamos decir, es decir, marcada por la gracia. ¿Listo? Bueno, diciendo esta introducción, vamos al tema. Me pidieron que compartiera con ustedes el tema, repito, los efectos de Pentecostés en el servidor. Entonces yo primero, en un primer momento, por cuestiones de tiempo, voy a ir a qué fue lo que pasó en Pentecostés de manera puntual, para saber cuáles son los efectos que eso haya. ¿Listo? Vamos al texto de Pentecostés. Hechos 2. Voy a leer primero del 1 al 4. Y aproveché una hermosa estampa que me acaban de regalar de la oración del Papa, pues para tener aquí el texto. Dice: al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente, vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraba. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Palabra de Dios. Eso fue lo que pasó hacia adentro. Y el texto empieza dándome dos términos claves: el lugar donde estaban y qué era lo que estaban haciendo. Es decir, estaban reunidos como objetivo, servidor. Cada vez que el Señor nos reúne, bien sea en la asamblea de servidores o bien sea porque vamos a servir, el Señor tiene un objetivo. Y usted y yo como servidores tenemos que estar atentos a cuál es el propósito de Dios en esa reunión. Y me volverán a decir, ¿la evangelización? Sí, pero la evangelización ocurre con propósitos puntuales. No es evangelización ya, sino evangelización para quién, evangelización cuándo, evangelización por qué. Entonces hay propósitos puntuales. Y sucedió que aconteció, dice el texto, que del cielo, dirá la edición de alguno, vino un viento impetuoso, una ráfaga. Y cuando eso pasa, ¿qué hay? Si viniera ahora una ráfaga fuerte, ¿qué nos haría golpear? Ruido. El ruido. La ráfaga hace ruido. Y eso es muy importante para entender qué fue lo que les pasó. Ese es un signo para qué entonces, ¿para dónde? Para el oído. El Espíritu Santo está haciendo sobre ellos una acción sobre su oído. ¿Y por qué? ¿Quiénes estaban ahí? ¿Quiénes estaban en esa reunión? Sí, los discípulos. Pero de su vida, ¿qué podemos decir? ¿Quiénes estaban?
habían dejado a Jesús solo. Estaban adoloridos. Estaban tristes. Además lo extrañaban. No querían que se fueran. Se lo dijeron en el capítulo 1. No querían que se fueran. Servidor. Cuando nosotros llegamos, también traíamos una historia así. ¿O no? Levante la mano y dele la gloria a Dios. Porque usted también llegamos a esa experiencia profunda, con dolor, triste, avergonzados de quizás todos los años de nuestra vida que vivimos de cualquier manera, que vivimos sin conocer a Dios, incluso arrepentidos de todos los actos y decisiones que pudimos haber tomado de manera equivocada por no conocer a Dios. Así estaban ellos. ¿Qué es lo que le quiere decir? Que como servidores tenemos que tener una clave clara. Jamás la situación de una persona será impedimento para que el Espíritu Santo llegue a él. Gloria a Dios. Usted y yo somos servidores precisamente para que pase eso. Para que Dios llegue a tocar la vida de una persona. Y si al Señor le parece bien, a través de cada uno de nosotros. Gloria a Dios. No me parecen convencidos. Se nos ha vuelto muy rutinario, no lo sé. Pero yo cada vez que lo pienso y lo medito, me dan ganas de brincar y de saltar, porque es que eso es tan divino, o sea, tan sobrenatural, que Dios quiera tocar a una persona a través de usted y de mí, que yo cada vez que lo pienso no puedo hacer nada más que ¡wow, Señor! ¡Gloria a ti! ¡Gloria a ti! ¡Gloria a ti! Que en semejante imperfección tú quieres pasar a través para tocar a otro. ¡Gloria a Dios! Bendito sea Dios. Un signo para mí. Ese ruido. ¿Qué fue lo que hizo el Espíritu Santo con tocando el oído? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Por qué el oído? Porque ellos habían escuchado al Maestro. Habían estado con Él. Incluso a ellos les explicaba parte de lo que a veces no entendían. Parábola del sembrador. Señor, explícanos. ¿Hasta cuándo les voy a tener que explicar? Y les explicaba. Es decir, ellos habían escuchado cosas que no habían escuchado todos los demás. Pero el miedo, el que él ya no estuviera, había hecho que se olvidaran de eso. Y nos puede pasar. Y más de lo que pasa. Miren, más de lo que creemos. Yo, en estos 2 días, para que vean cómo nos pasa, he sentido un poquito de malestar en el aparato digestivo, no en el estómago. Un poco de acidez, cambio de horario, de comida, todo eso. Yo me quedo en casa de Gloria, gloria al Señor. Esa es mi casa, ella no lo sabe, pero el Señor y yo sí. Y vi una mátera de sábila. Y me acordé que hace muchos años que estuve con un reflujo, un médico me dijo, traga sábila en la mañana y si la pones en la nevera va. Y yo le digo a ella, increíble lo que la mente olvida. A pesar del bien que me hizo, yo no me acordaba que podía volver a hacer eso. Eso, imagínense, cuántas cosas no se nos olvidan a nosotros. Y cuando estamos estresados, cuando tenemos un problema, se nos olvida quién nos puede ayudar, a quién llamo. Uno mismo dice, ay, no sé ni a quién llamar, ahora mismo no me acuerdo de nadie, quiero orar, ¿a quién llamo? Y a uno parece que se le borrara la lista de los servidores. Eso les pasó a ellos. Se les había olvidado todo lo que habían escuchado. Y el Espíritu Santo lo que viene a hacer es a destapar ese oído para que ellos se volvieran a acordar de todo lo que el Maestro les dijo.
Gloria al Señor. Segundo signo que hizo el Espíritu en ese momento. Un signo para los ojos. ¿En qué consistió? En unas lenguas de fuego, como Moisés en el Sinaí. Vio la zarza arder. Un signo para los ojos. Pero ¿qué fue lo que pasó con las lenguas de fuego? El texto está hablando metafóricamente, el texto bíblico. Dice que se posaron sobre todos, no sobre uno ni sobre dos. Porque con el ruido puede pasar que haya alguien que escuche mejor que otro. ¿O no? Y más cuando vamos andando por la vida. Mi hermana me dice, ¿por qué hablas tan duro? Yo digo, porque ya oigo menos. Simple. Entonces empezamos a hablar más duro, porque no nos oímos ni nosotros. Entonces, con el sentido para la vista, las lenguas de fuego, va a pasar algo increíble. Y es que al posarse sobre cada uno, cada lengua es igual. Es decir, ellos están viendo, aunque no lo vean materialmente, que lo que está pasando, les está pasando a todos. Servidores, sí, yo sé que la libertad es importante, sé que la apertura también, sé que la voluntad también y la decisión de abrirse a Dios también. Pero eso no quiere decir que Dios no nos dé a todos igual. Wow, yo estuviera saltando. Gloria a Dios. Y lo digo no solo por nosotros, porque a veces decimos, ¡ay, a esta sí le ha dado Espíritu Santo! No, es igual, no es un pedacito de Espíritu lo que nos da, es el Espíritu el que nos da, el que nos dio. Todo el Espíritu completo, no es un pedacito. Lo que yo como servidor me tendría que preguntar es si yo estoy teniendo la apertura, la disposición, la voluntad y la libertad para decir, llévame. Te quiero todo en mí. Todo en mí. Me están mirando, no sé. A ver, hermano, tiene la puerta abierta yo. Impresionante, hermano. Impresionante. Eso es lo que el Espíritu hizo en Pentecostés. ¿Y saben por qué se sorprendieron tanto hoy día de la Santísima Trinidad? Porque ya no solo conocían a Jesús, ya no solo conocían al Padre por lo que Jesús le había dicho que en Él lo miraban y a Él en Él lo escuchaban, sino que ahora tenían a los 13 ellos. Usted y yo, y estoy totalmente erizada, no tenemos solo al Espíritu. Tenemos al Espíritu del Padre y del Hijo, es decir, tenemos la Trinidad Santa en nosotros. Gloria al Señor. Gloria a Dios. No se quedó por fuera ni por. Entonces, ese soplo lo que hizo fue darles vida. A ellos que estaban como muertos por todo lo que estaban sintiendo y viviendo, lo que hace es darle vida y llenarlos ¿de qué puntualmente? ¿De qué fue lo que quedaron llenos? Sí, pero entonces, ¿de qué fue lo que quedaron llenos? Y si quedaron llenos de Dios, ¿de qué quedaron llenos? ¿De qué quedaron llenos? Dígalo duro. Pero no de cualquier amor, del amor de Dios. El primer efecto de Pentecostés, y más en un servidor o para un servidor, es anhelar quedar lleno del amor de Dios. Hermana, ¿usted de dónde saca eso? Es que nosotros por doctrina sabemos
que el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. Y si el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo, ¿de qué estoy quedando llena? Del amor del Padre y del Hijo. ¿Y para qué será eso? ¿Para que me vaya a peinar el cabello? ¿Para qué? Dígalo duro. Para amar. Pero no para amar de cualquier manera. Ojo, servidor. Para amar como ama Dios. ¿Está viendo nuestro compromiso? Ojo, que nosotros le dijimos que sí, ¿ah? ¿O aquí hay alguien obligado? Nosotros le dijimos sí. Y ojo lo que digo, ya lo que voy a decir. Ese efecto fue enseguida. Porque nosotros a veces decimos, ven Espíritu Santo, y después nos quedamos, ¿qué será que me dio? ¿Será que sí? ¿Será que no? A veces es que no nos damos cuenta, porque cuando nosotros empezamos, que no, sencillo, nos volvimos como locos por la palabra y como locos por la iglesia y por los sacramentos, llenándonos de amor, llenándonos de amor. Pero si todavía yo, servidora del Señor para su gloria y porque así Él lo dispuso, no por mérito, en algún momento llegara a sentir inquietud con otro servidor, con otra servidora, malestar o con alguien de mi familia o con alguien de la comunidad, yo tengo que volver a decir, ven Espíritu Santo, porque acabo de sentir algo que no es amor, porque acabo de hacer algo que no es propio del que ama, o lo digo por omisión o porque no hice lo que por amor pude hacer. Por egoísmo. ¿Ve? Nosotros los servidores tenemos una invitación, toda la iglesia por supuesto, pero es que nosotros, el Señor nos ha regalado conciencia de que Él quiere hacer llegar su amor a todos. Entonces, puede ser como Ciro el Señor, de sin yo tener amor usarme, sí, puede hacerlo. Pero yo sé si tengo amor o no. Al Señor no lo estoy engañando. El Señor, como hizo en el Antiguo Testamento, puede utilizar la burla completa. Aquí está. Pero eso no quiere decir que deje de ser burla. Es decir, no porque seamos servidores, quiere decir que ya estamos repletos de su amor, a menos de que nunca más hayamos vuelto a sentir, un resentimiento, una indisposición. No me siento al lado de un hermano servidor porque con eso no me gusta, no quiero que se sirva, no quiero que pongan aquel, elijo aquel porque no quiero que gane esta, porque a mí no me gusta. Si eso nos pasa, que puede pasar, y confieso que nos puede pasar porque a mí me ha pasado. Espero que ya no más, gloria a Dios. Pero sí llegó a pasarme. Entonces yo tengo que preguntarme, ¿estoy llena del Espíritu Santo o no? Para volver a clamar del Espíritu Santo. El primer efecto, ¿cuál es? Que se me destapen los oídos para escuchar a Dios, y lo voy a escuchar es mediante su palabra, leyendo su palabra. Levante su Biblia. Hermano, tu Biblia. Digital, sí, no importa. Un servidor no puede tener la Biblia en la clase que no la está rayando con todo lo que el Señor está hablando aquí. Un servidor sin la Biblia. Por lo menos en el momento en que nos reunimos. Pregunta del Papa Francisco en junio de 2014, acabado de elegir Papa cuando se reunió con la renovación carismática en Roma. Carismáticos, ¿y ustedes todavía llevan la Biblia en el bolso? No, papá, ahora llevo los maquillajes. Me
Entonces, primer efecto, que se nos destape el oído. Porque a palabra de Dios que hemos escuchado o no. Dígame si hemos escuchado no en tantos años palabra de Dios. Si esa palabra no me ha hecho ruido, si esa palabra no me ha llamado a mí a la conversión porque ya soy servidora, entonces yo sigo teniendo el oído tapado. Si yo todavía no veo que todos estamos llenos del Espíritu, sino que siento que el Espíritu es para mí porque hablo más duro, o que solamente es para aquel, entonces yo todavía no he visto el signo de la vista, porque fue para todos. Amén. Otra cosa, vuelvo y repito, es que quien, por acción del Espíritu, alguien pierda el miedo y lo quiera dejar obrar. Eso es distinto. Pero es el mismo Espíritu, dígale a la persona que está a su lado, pero dígaselo empujándosela. Usted y yo recibimos el mismo Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Porque cuando nos bautizaron, el sacerdote nos dijo cuánto le tocará a Cecilia. ¿O sí? No. Cuando nos bautizaron, el sacerdote nos escribió en la papeleta, a esta le tocó 10% de Espíritu Santo. ¿O sí? No. No. Entonces, ese abrir y ver, lo volvió a llenar de ese amor que vivieron con el Maestro. A nosotros nos gusta mucho un texto de Apocalipsis 2:20, ¿cuál es? Conozco tus preocupaciones y tus penas y tribulaciones, y sé que has hecho mucho y me has servido, pero solo una cosa te reprocho, ¿cuál es? Ahí está. Nos hemos olvidado de lo que pasa en el momento de la primera vez. Gloria al Señor, bendito sea. Entonces, fue una experiencia de ser amado por Dios para amar. Y entre ellos mismos, recuerden que ahí estaban tristes y todo eso, pero estaban los que estaban peleando por los primeros puestos. Estaban los hijos de la señora aquella que le puede decir a Jesús que lo sentara a la derecha. Estaban los que vinieron a ponerle quejas a Jesús porque otros estaban sanando y liberando por allá. Estaban los que le estaban haciendo la vida de cuadrito a Pedro, cuchillando. Ayuda. Pero no fueron los mismos los que salieron. No fueron los mismos. Quedaron llenos del amor de Dios y dispuestos a amar. Por eso hay que tener cuidado, servidores, de que la palabra de Dios no sea una palabra vacía. Cada vez que usted y yo, escúcheme bien, leemos la palabra y oramos, debería pasar en nosotros un Pentecostés. Esa palabra debería ser ruido y debería abrirnos los ojos para ver más claramente a Dios. ¿O no? Entonces, claro, esa acción amorosa de Dios los sanó. Por eso no salen igual. Segundo efecto de Pentecostés. Al quedar llenos, son sanados y liberados. Oiga, y nosotros todavía tenemos 35 años. Sáname, Señor, de lo que me pasó hace 38. Y si está bien, hay que pedir la sanación. Yo no pienso que no. Si está bien, hay que pedir. Lo que estoy diciendo es, ¿acaso no deberíamos quedar sanos cada vez que el Espíritu Santo viene y obra en nuestra vida? Dígame si sí o si no, a ver si yo estoy en el lugar equivocado.
pero si me lo va a decir, me lo dice con calma. ¿Deberíamos ser sanados al momento en que el Espíritu obra en nuestra vida o no? Sí. Por supuesto. Y por eso, la comunidad de servidores, sobre todo, toda la iglesia, deberíamos dar el testimonio de miren cómo se ama. Que nos pidió Jesús en el capítulo 17 de Juan. Miren cómo se ama. Nosotros antes de ponernos una camiseta, yo me puse esta hoy de Sagrado Corazón para venir. Antes de cualquier cosa la gente debería decir, oye, ¿qué pasa ahí? Mira cómo se ama. Así no digamos el nombre de Dios, de Jesús si quieren. Wow, cómo se ama, yo quiero ir allá. Mira cómo se ama. Mira cómo se ama. Mira el que está a su lado. Y dígale nuestro testimonio. Es que diga y personalícelo cuánto te ama. Dígale. A ella. ¿Cuánto la ama? Y ojalá hoy le dé libertad al espíritu, y si aquí hay alguien con quien todavía tiene un gusanito guardado en su corazón, sáquenlo, vayan de esa persona y dile, de hoy en adelante mi testimonio será que todo el mundo vea cuánto me ama. Pero para eso sí que se necesita valentía. Por eso el que fue valiente, como dice Pablo. Por eso el servicio para valientes. No para peleones, para valientes. Entonces, claro, esos frutos de los que Pablo habla en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 22, el amor, eso no aparece solo. Eso va a aparecer por el segundo efecto. ¿Cuál fue? Está en el texto del versículo 5 al versículo 11. Dice que en Jerusalén había gente de todas partes, incluso no eran judíos, pero que todos les entendían porque hablaban en su propia lengua. Así dice el texto, búsquelo ahí para que vean. Afuera había uno que estaban preguntándose qué está pasando ahí. ¿Están borrachos? ¿Qué está pasando ahí? Y además, lo que están hablando, yo que soy macedonia, no entiendo. Yo que soy árabe, que son los pueblos que están ahí, lo entiendo. Yo que soy griega, lo entiendo. ¿Acaso no son galileos? Pero yo entiendo. Segundo, cuando hay una experiencia de Pentecostés, se habla de manera que se entienda, no me refiero al léxico. Es decir, no cambiamos lo que Dios dijo. Porque sabe una cosa, cuando usted y yo cambiamos el mensaje de Jesús, así escojamos un texto bíblico, eso no lo va a entender. Amén. Por muy bonito que suene, a la media hora, gracias a Dios, se va a olvidar, porque no era el mensaje. Entonces, el segundo efecto, servidores, es que cualquier palabra que nosotros llevemos en el nombre de Jesús, así sea al vecino, a la familia, a la oficina, tiene que ser algo que el otro entienda, no que confunda. Porque una cosa es que la persona no lo sepa y le cause impacto, pero otra cosa es que quede confundida. Son dos cosas distintas. Una cosa es que la persona diga, voy a averiguar más esto, no lo había escuchado o no lo había escuchado así. A que diga, ahora estoy confundida. ¿Qué es lo que verdaderamente creemos como cristianos? Entonces, ese es el segundo efecto para un servidor en Pentecostés. Que su mensaje sea acorde al mensaje de Jesús.
hablar de Jesucristo, hablar de Dios es otra cosa. Porque lo que se dice de Él está escrito aquí y por eso lo menciono. Pero este libro, sin hablar de Dios, no es sino un libro que contiene la palabra de Dios. Pero usted y yo como servidores tenemos que hablar del mensaje de Jesús. Entonces ese segundo efecto es una predicación, escuche bien, para los no convertidos, porque los que estaban afuera no estaban convertidos. ¿Le faltan 5 minutos? No, 10, si voy por el segundo efecto apenas. Para los no convertidos. Los que estaban afuera eran los no convertidos. Y la predicación de Pedro del versículo 41 dice que se llevó a la conversión ¿a cuántos? A 3,000. Imagínense. ¿Y qué era lo que ellos decían? Lo va a decir el texto. Hablaban las maravillas de Dios. Ellos no salieron a decir, ay, yo acabo de sentir un frío, o yo acabo de sentir un calor, que es válido. Ojo. ¿Qué salimos usted y yo a hablar? Lo que sentí está bien, pero lo sentí yo. Eso no le va a hacer bien a nadie, me lo hizo a mí. Ellos salieron a hablar las maravillas de Dios y ese es el cuarto efecto. Quien tiene una experiencia de Pentecostés, cuenta las maravillas que Dios hace en él. Quinto efecto, la comunidad. Enseguida se formó una comunidad. Y una comunidad en donde se enseñan, en donde se reparten, se ayudan entre sí, comparten el pan y oran. Pero es la enseñanza de los apóstoles, dice el texto claramente. ¿Y cuál era la enseñanza de los apóstoles? La enseñanza de Jesús. Yo puedo predicar con un texto de un profeta, claro que sí, pero lo tengo que traer hasta Jesús. Tengo que ver Jesús cómo entendió ese texto de ese profeta o cómo lo vivió. Porque si lo predico solamente como texto de un profeta, estoy predicando el Antiguo Testamento sin Jesús. Y no puede pasar. Jesús vino a darle cumplimiento a eso. Entonces tengo que venir a ver cómo lo vivió Jesús. Tengo que venir a ver cómo lo vivió Jesús. Y para que haya esta comunidad es que recibimos los carismas. Para que la comunidad crezca, para servir, para que la comunidad se edifique. Pero yo me he encontrado con personas, no de aquí, no de parte, donde me dicen, hermana, yo creo que yo tengo tal carisma. Ah, qué bueno, hermano, y usted lo está poniendo al servicio. No, fíjese que no. Estoy esperando que el Señor me confirme. Pero si usted me acaba de decir que lo tiene. No, pero yo estoy esperando. Hermanito, no le tenga miedo al carisma. El Espíritu se va a encargar del carisma porque es del Espíritu, no es suyo ni mío. Deje que el Espíritu se encargue del ejercicio del carisma y nos enseña a ejercer el carisma. Pero no le robemos a la comunidad la bendición de servir con los carismas que Dios nos ha dado. Gloria a Dios. No se me olvida, ya hace ya algunos años yo recibí el carisma de la interpretación y le tenía miedo, porque yo decía, no me van a creer cuando yo empiece a interpretar. No me van a creer. Y llegó un predicador de otro lugar, yo en ese momento era la vicepresidenta de mi diócesis, y llegó un predicador y siempre orábamos con él y estábamos en la capilla orando. Y caminó donde vi y me dijo, ¿y quién eres tú para que le roben las bendiciones de Dios a esta comunidad? Se las dejo ahí. ¿Y quiénes son los que recibimos los carismas que le estamos robando las bendiciones de Dios a la comunidad y a la iglesia? Y no dejamos que Dios haga el bien que quiere hacer a través de ellos. Porque son para edificar la iglesia y para el bien
y en toda la comunidad. Y el bien de la comunidad. Y termino, no son todos. Saqué para conversar entre nosotros, servidores. Una vida en el Espíritu. ¿Y qué será una vida en el Espíritu? Vamos, seminario de vida. ¿Qué es una vida en el Espíritu? Dígame lo que se le venga a la cabeza, qué tal que sea el Espíritu Santo el que lo esté diciendo. Derramamiento del Espíritu Santo en el corazón. Sí, pero ¿cómo se hace eso vida en mi vida? Una vida en el amor. Les doy un mandamiento nuevo. Voy a predicar eso el miércoles si Dios quiere en San Martín. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Esa es la vida del Espíritu. Y para eso, todo lo que hacemos, lo hacemos por amor. Mire, hermanos, así no nos gusta. Porque humanos somos. Y porque a veces yo soy la servidora que tiene el carisma de sanación, pero me pidieron que corriera la silla, imagínense a mí. O trajeron a fulano intercesor. A usted y a mí no nos tiene que gustar. Una cosa es el orden, otra cosa es que yo quiera que las cosas se hagan según mi criterio y no el de Dios. Recuerden, Moisés estaba en una tienda orando con 70 ancianos y se derramó el Espíritu Santo. Y Josué vino corriendo, Josué, el gran Josué que entró a la tierra prometida con el pueblo, a decirle a Moisés: oye Moisés, aquellos dos que están allá afuera, ¿también lo recibieron? ¿Y qué contestó Moisés? Ojalá lo reciba todo el pueblo. Hermanos, usted y yo servimos a Dios para que todo el pueblo tenga una experiencia del amor de Dios. Ahí están los frutos para servir. Por supuesto, se tendrán que ver las señales y milagros. Y no le estoy diciendo que vaya a hacer milagros como magia. Le estoy diciendo que no le tenga miedo a la acción de Dios si quiere ser milagro. Porque a ellos los acompañaban las señales y milagros. Y el Señor ha dicho que haríamos cosas más grandes que Él. Queridos hermanos y hermanas, la experiencia de Pentecostés deja efectos inmediatos, pero no totales. Por eso necesitamos un continuo Pentecostés, o un perenne Pentecostés, como decimos en la renovación carismática. Por eso no nos podemos olvidar de decir: ven amor de Dios, ven a amarme y lléname de tu amor. El signo de que el Espíritu Santo está presente es el amor. Y cuando hablo de amor, no hablo solamente del sentimiento ni de la emoción. Hablo de la entrega. Hablo de la entrega con la que servimos. Hablo de la entrega con la que preparamos el servicio. Hablo de la entrega del amor como, perdón que me coloque, como yo salgo a servir. Me preparo, oro, celebro la Eucaristía por él. Ayer fue con ustedes, gloria al Señor. Señor, voy mañana, Sagrado Corazón. Tú me llevas esta Eucaristía por ellos, por Dios, y para ellos. Es el amor con que nos entregamos al servicio lo que dirá si estamos abiertos a la acción del Espíritu Santo. Que Dios lo bendiga y sigan sirviendo al Señor.